El tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Y cuando nos despedimos hace un mes aproximadamente, aunque el tiempo pasa rápido, han sucedido muchas cosas en la vida de todos nosotros, con seguridad. El tiempo pasa rápido, nos despedimos en aquel momento tomando la cena del Señor porque creímos que era conveniente hacerlo, aunque no era primer domingo de mes, cuando es nuestra costumbre tomar de los símbolos. Y ahora que nos reunimos a primero de mes, el primer domingo de mes, nos volvemos a reunir, volvemos a hacerlo para tomar de nuevo del pan y del vino. Así que si decimos que tenemos motivos de alegría en esta mañana porque todos nos encontramos de nuevo en la presencia del Señor, si cabe podemos tener un doble motivo de alegría porque no solamente estamos reunidos en su presencia, sino que vamos a recordar la obra del Señor Jesucristo por nosotros, participando aquellos que deban, que puedan, del pan y del vino. Y puesto que quizás no todos hayáis tenido tiempo de preparar vuestros corazones para tomar de los símbolos, es por lo que siempre cuando nos acercamos a la mesa del Señor, estamos ante un tiempo meditando en la palabra, con el fin de preparar nuestros corazones antes de tomar del pan y del vino. Y así que leeremos la palabra, meditaremos en ella y pediremos también la bendición del Señor, porque somos conscientes de nuestras debilidades, conscientes de que a veces nos cuesta prestar atención, que nos distrae cualquier cosa, conscientes de que nos falta mucho para estar delante de la presencia del Señor como debemos. Y para preparar nuestros corazones, vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, en el cual nos hallamos comentando el versículo 11. Así que Isaías, capítulo 53, versículo 11. Ese versículo, ahora cuando lo veáis, tiene tres partes diferenciadas. La primera ya la hemos comentado, nos encontramos en la segunda y ahí nos queda una tercera. Y en la segunda, si lo tenéis ya por delante, que dice el profeta, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. En esa segunda parte ya hemos hablado de varios aspectos que os recuerdo brevemente antes de retomar el asunto. El profeta dice por su conocimiento, y ahí hablamos de que no solamente se precisa un conocimiento intelectual del Señor y de la obra del Señor y de la palabra del Señor, sino también un conocimiento espiritual, que de poco sirve, aunque sirve el conocimiento intelectual, no sirve por sí solo para nada si se queda solo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que pues, se puede tener un gran conocimiento de la palabra, de la obra y de la persona del Señor Jesucristo, pero no pasar ese conocimiento de la mente. Y el conocimiento del que nos habla el profeta no es ese. Es un conocimiento espiritual y experiencial o experimental de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así que por su conocimiento. Después hemos hablado también de la justificación y hemos recordado lo que es la justificación, la declaración legal que hace Dios, en este caso, que hace acerca de los creyentes en Cristo, a los cuales le imputa su justicia y los declara justos como si nunca hubieran pecado, como si nunca hubieran cometido nada, ningún pecado ni de palabra, ni de pensamiento, ni de obra, ni de nada, como si hubieran sido completamente limpios siempre. Esa es la justificación. Y hablamos también de la fe que justifica, porque no toda la fe que aparece en la Escritura, no todo el que dice tengo fe, o no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y finalmente hablamos de las características que se describen ahí, o de las dos palabras que se utiliza para Cristo, que son mi siervo justo. Cristo vino como siervo de Dios, y al hacerse siervo de Dios, se hizo siervo de los hombres. No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate por muchos. Y puesto que se hizo siervo de los hombres y siervo de Dios, se sometió a un pacto de obras. Cristo se sometió a un pacto de obras que cumplió perfectamente para que nosotros pudiésemos entrar en el pacto de gracia. Así que fue siervo. Y no solamente fue siervo, sino fue justo porque cumplió a la perfección aquella ley de Dios, todo lo que la ley de él demandaba. Explicamos en su día que Cristo cumplió activamente toda la ley. Desde el comienzo dijo Juan el Bautista, conviene que hagamos toda justicia. Cumplió activamente toda la ley
y pasivamente cumplió la ley al cargar sobre él el castigo de nuestros pecados. Y decíamos también que esas palabras aplicadas a Cristo, siervo, justo, son el modelo y el patrón para todos los que nos llamamos cristianos. Los cristianos estamos llamados a servir. Téngannos los hombres por servidores de Cristo, igual que fue Cristo. Y estamos llamados a vivir justamente, sobriamente y justamente. No podremos llegar al nivel de Cristo, pero estamos llamados a vivir también con toda justicia. Y cuando pequemos, como dice la Biblia, porque no hay hombre en la tierra que no peque, no hay justo que no peque, cuando pequemos, que Satanás no nos agobie con sus maquinaciones y que podamos siempre responder que hemos creído en un siervo justo, en Cristo, que es y será siervo justo para nosotros. Esa tiene que ser nuestra respuesta a las asechanzas de Satanás cuando nos quiera cargar con nuestros pecados. Pero como somos tan desequilibrados, cuando nos queramos ir al extremo opuesto, a decir el pecado no importa, como dice Romanos capítulo 6, a que podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, cuando seamos tentados a pasar de un extremo de hundimiento a un extremo de negligencia y decir nada importa, recordemos también que el siervo justo es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores, y que estamos llamados a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hasta aquí hemos llegado. Y ahora nos queda un par de cosas que voy a decir brevemente en esta mañana acerca de esa segunda parte del versículo. Voy a decir algo acerca de cómo nos justifica ese siervo y a quiénes justifica, que también está ahí expresado. Pero antes vamos a leer Isaías capítulo 53, el versículo del 10 al 12. Isaías 53, versículo 10. Dice ahí la palabra del Señor. Con todo eso, o a pesar de todo eso, y lo que nos ha dicho antes es que en Cristo nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pues a pesar de eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Decíamos en su día, es para pensar esto, ¿verdad? Que Cristo quede satisfecho con nosotros los que nos llamamos cristianos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana antes de continuar con el comentario. Vamos ahora. Padre nuestro, como hemos estado hablando, te damos muchas gracias porque nos permites estar en tu presencia. Te damos muchas gracias porque permite que los hermanos nos reunamos de nuevo en tu presencia. Te damos muchas gracias porque tú nos has dado todas las circunstancias y condiciones y bienes que necesitamos para estar juntos reunidos en tu presencia. Y te damos muchas gracias sobre todo porque podemos hacerlo y podemos entrar en esta presencia tuya, no solamente estar exteriormente, sino estarlo también desde nuestros corazones. Te damos gracias porque eso es posible por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual, por un mismo Espíritu, nos abre la entrada a ti. Gracias queremos darte por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas en este tiempo, en donde cada uno de nosotros te la hemos dado individualmente, pero no como pueblo tuyo. Pero en esta mañana queremos darte gracias como pueblo tuyo que somos. Y puesto que vamos a hablar de la obra de tu Hijo, Padre, necesitamos que tu Santo Espíritu nos fortalezca interiormente y nos capacite y nos ayude a entender y a interiorizar todo aquello que debemos
para que nosotros podamos vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a los que nos llamamos tus hijos, y si es tu voluntad, a aquellos de los presentes que no te conocen, ten misericordia de ellos y haz ver también su condición y el único camino de salvación por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos y te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Así que digo que vamos a hablar de dos cosas, pero las dos cosas son el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio que en el Nuevo Testamento aparece con muchos calificativos, como el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios, el glorioso Evangelio del Dios bendito. Aquí en Isaías tenemos lo que se conoce como el Evangelio de Isaías, y vamos a hablar del Evangelio. Y lo que espero es que todos seamos oidores del Evangelio, que ninguno, como dice el salmista, cierre sus oídos, como el áspid sordo que cierra sus oídos, y por más hábil que sea el encantador, por más hábil que sea el que habla, no hay forma de que se entere. Que ninguno de los presentes esté presente como aquellos en la época del profeta Ezequiel, donde el Señor le decía, el pueblo mío viene delante de ti, y dice, eres cantor de amores, y qué bien hablas. Y viene delante de ti como si fuera mi pueblo y hace halagos con su boca. Así que espero y pido a Dios en esta mañana que todos seamos oidores, pero no solamente oidores, sino además hacedores de aquello que oímos, porque esto es esencial, no tener los oídos cerrados y además tenerlos abiertos para hacer lo que se nos pide. Es esencial, porque si oímos la palabra, siempre seremos ganadores, pero si no la oímos, siempre seremos perdedores. Y como dice en la carta a los Hebreos, a nosotros se nos anuncia la buena nueva, el Evangelio, igual que se les anunció a los judíos en la antigüedad, pero no les aprovechó porque no pusieron fe en lo que oían, a causa de su incredulidad, a causa de que no pusieron fe, a causa de lo que oían para ellos no era importante, no pudieron entrar en su reposo. Así que el Evangelio de siempre, el Evangelio eterno. Pues bien, ¿cómo puede justificar Cristo siendo un siervo? Hemos leído, justificará mi siervo justo a muchos. Si Cristo actúa como siervo, ¿cómo puede justificar como siervo? Y podemos decir que lo hace o lo puede hacer de dos formas, tanto negativamente como positivamente. En primer lugar, negativamente. Si Cristo hace su obra como siervo, Cristo también justifica como siervo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que la causa primera para nuestra justificación, la fuente de nuestra justificación, de nuestra misericordia, de nuestra gracia, es Dios el Padre, que lo hace por medio de Cristo. No quiero decir que Cristo estuviera ausente en el plan de Dios, evidentemente. Fue voluntario para hacer el plan de Dios. No quiero decir que Cristo no estuviera en los consejos eternos de Dios, en el decreto eterno de Dios. Pero puesto que viene como siervo, un siervo no puede como tal siervo justificar, siendo siervo. Y así una y otra vez en la Escritura se habla de que Dios es el que justifica. Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Justifica por medio de Cristo, pero Dios es el que justifica. Somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y así, mirando a Dios al Padre, no solamente a Dios al Hijo, podemos decir que su gracia es, lo digo entre comillas, más segura. Si podemos decir que puede ser más segura. Es Dios el Padre el que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que, aunque Cristo evidentemente es precioso para nosotros, eso dice Pedro, hemos de tener presente que no es la causa primera para nuestra justificación. ¿Entendemos eso? Él hace su obra como siervo justo, pero había un amor antecedente, una misericordia precedente en el Padre, en el consejo eterno de la Trinidad. Primera cosa. El pecado, ¿contra quién se cometió? Y decimos, contra Dios, ¿verdad? Contra la voluntad de Dios, contra la justicia de Dios. Pues es Dios quien por naturaleza, por derecho y por oficio, tiene la facultad de justificar o no justificar. Dios es el juez supremo. Eso no quiere decir que ahora todo juicio se le haya dado al Hijo.
pero Dios es el juez supremo que justifica por medio del Hijo. Son conceptos quizá un poco difíciles de entender, pero espero que para todos quede medianamente claro. El siervo viene a hacer una obra de siervo y cuando hace la obra de siervo puede presentar la obra de siervo para que el Padre que lo envía pueda con esa obra hacer, en este caso, la justificación del impío. Así que eso negativamente. Y positivamente, pues ya lo hemos hablado y lo he recordado creo al comienzo. Cristo como siervo justifica positivamente porque permite que el Padre nos otorgue su propia justicia. Tanto la justicia de su obediencia activa en todo punto, en toda jota, en toda tilde de la ley, como en su obediencia pasiva al cargar con el castigo de la ley. Cristo fue hecho fiador por nosotros. Cristo dice, por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Así que el objetivo de Cristo es ese, y así el Padre nos imputa su justicia. Así que somos amados por el Padre en Cristo, y somos justificados por el Padre en Cristo, y somos santificados por el Padre en Cristo. Y para confirmar todavía esto más positivamente, también somos justificados porque recibimos los creyentes el Espíritu de Cristo. Eso es como una confirmación adicional. Eso sirve para confirmar nuestra justificación. La gracia la ofrece Dios, pero después el Espíritu Santo, Dios el Padre. El Espíritu Santo es el que nos trae esa gracia, el que la hace efectiva en nosotros. Así que la justicia de Cristo se nos imputa por el Padre, el Espíritu de Cristo se nos da por el Padre, aunque aquí también hay una discusión teológica si el Espíritu lo manda el Padre solo o lo manda el Padre y el Hijo, pero tenéis en Juan capítulo 14 que el Señor dice, yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador. En principio nos podemos quedar ahí y no entrar en más disquisición. La justicia de Cristo nos la imputa el Padre, el Espíritu de Cristo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo nos lo da el Padre y así somos justificados. Y así, unos y otros, por medio de Cristo, tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Así es como justifica Cristo. Y ahora brevemente también, ¿quiénes son los justificados? Y hemos leído en la segunda parte de la frase que justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Pues al decirse a muchos, aquí hay algo excluyente y algo incluyente, o si queréis, utilizando las palabras tan de moda hoy día, algo exclusivo y algo inclusivo. Si se dice que justificará a muchos, es que se está excluyendo también a un número más o menos grande, ahora lo veremos, de otros que no están en ese grupo de los muchos, ¿verdad? Si no diría, justificará a mi siervo justo a todos. Sus palabras, las palabras del Señor en la última cena, fueron, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Frase que ahora los sacerdotes católicos están empleando, pero que hace unos años no la decían así. Así es como aparece en la Biblia. Pero ellos decían que la sangre es la sangre del nuevo pacto que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Pero eso no es bíblico, ni aparece en la Biblia. En la Biblia aparece sangre del nuevo pacto que será derramada por muchos. Y si habéis estado atentos en el versículo 12 de Isaías 53, también dice, habiendo él llevado el pecado de muchos. Así que muchos serán justificados. ¿Cuántos? Dice el libro de Apocalipsis, una multitud incontable, innumerable de toda tribu, pueblo, lengua y nación, estarán todos en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos y clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que la salvación para muchos y muchos incontables. ¿Y quiénes son esos muchos? Pues nadie los conoce. Nadie los conoce. Pero la Biblia dice que son aquellos cuyos nombres han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que se nos dice. Justificará a muchos. Este es el asunto que teológicamente se llama de la redención limitada o de la expiación limitada, del cual hemos hablado muchas veces y que no voy a entrar. Pero el privilegio que Dios concede a Cristo es que por su obra
Él justificaría a muchos. Primera cosa. Justificará a muchos. Nos podemos preguntar ahora, ¿y por qué? ¿Qué razones hay para que Dios, por medio de Cristo, justifique a muchos? Pues hay dos razones fundamentales, una mirando a Dios y otra mirando a nosotros, a las personas. La primera razón, son solo muchos los justificados por la soberana voluntad de Dios. Y decimos, y punto. Dios tenía que ser glorificado con su misericordia al justificar y con su justicia Dios tiene que ser glorificado con su justicia al condenar. Y Dios es libre para hacer con su gracia lo que quiera. Dice el Señor, no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío. Dios es todo en todo, la voluntad de Dios es todo en todo. Y a nosotros no nos incumbe meternos en esa voluntad de Dios. Ahora bien, yo sé que esta doctrina siempre es rechazada por la naturaleza carnal. Siempre. Siempre rechinan los dientes de las personas cuando se le dice esta doctrina, que es la doctrina de la Biblia, que Dios justificará por medio de Cristo a muchos. Pero ese es el Dios que aparece en la Escritura, no aparece otro Dios. Y en una ocasión el Señor Jesucristo dijo algo que deberíamos también decir todos nosotros, siempre y en ocasiones como esta, donde estamos comentando esta parte del versículo. En una ocasión el Señor levantó los ojos al cielo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Te alabo, Padre, porque escondiste y revelaste. Lo que Dios esconde no hay quien lo pueda descifrar ni encontrar. Y lo que Dios revela no hay nadie que lo pueda ocultar. Y el Señor dice, te alabo por esto, porque así te agradó. Lo que pasa es que siempre en el orgullo humano surge esta disputa. El orgullo humano, nosotros que con una mente tan pequeña como tenemos y una mente pecadora y caída, queremos meter en esa mente pues al Dios infinito y santo. Y por eso tanta gente termina por rechazar esta que es su voluntad. Hay muchísimos pasajes en la Escritura que hablan de este asunto. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, yo lo leo, Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo y aún al impío para el día malo. Dios ha hecho todas las cosas para sí mismo y aún al impío lo ha hecho Dios para el día malo. Y muchos quieren pasar por alto esto que decía antes, la gloria de la justicia de Dios. No se dice en ningún sitio que Dios eligiera a los elegidos para el día malo, pero sí se dice que hizo al impío para el día malo. En la carta a los Romanos conoceréis el capítulo 9, donde algunas personas pueden objetar y decir, entonces hay injusticia en Dios. Y el apóstol contesta y dice, Dios de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y decimos, ¿y esto cómo es? Y los cristianos tenemos que decir, sí, Padre, porque así te agradó. De quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En este concepto de endurecer también hay sus argumentos, sus discusiones, sus más y sus menos. Algunos dicen que Dios endurece activamente y otros que endurece pasivamente. No voy a entrar en ello tampoco ahora, pero me entendéis, ¿verdad? Yo puedo endurecer una masa de un bizcocho echándole mucha harina, eso es endurecerla activamente, pero puedo endurecer la masa del bizcocho poniéndola en una circunstancia, en un frigorífico, por ejemplo, en donde también pues se endurece. Dios endurece activamente, es decir, hace algo activamente para endurecer el corazón de las personas, o simplemente aparta su gracia restrictiva de la persona y deja que la persona siga su rumbo, como cuando el agua se aparta del sol y del calor y entonces se enfría y se puede llegar a congelar. Digo que no voy a entrar en eso, pero al que quiere endurecer, endurece. La lección es, justificará a muchos, y la respuesta, sí, Padre, porque así te agradó.
Lo que sucede es que no todo el mundo puede llamar verdaderamente a Dios Padre. ¿Quién puede llamar a Dios Padre? A los que le recibieron al Señor Jesucristo y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como muchos no pueden llamar a Dios Padre, pues rechazan esta doctrina. Pero las cosas secretas son de nuestro Dios, son para nuestro Dios. Ya tenemos nosotros bastante con las reveladas para intentar meternos en las cosas secretas de Dios. Pero digo que está escrito de muchas formas. En una casa grande dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una casa grande. Se puede referir a la humanidad, pero se puede referir también a cualquier iglesia local. En una casa grande hay utensilios de oro y de plata y también de madera y de barro, uno para usos honrosos y otro para usos viles. Y Judas habla en su carta de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Así que, ¿por qué muchos? Porque así te agradó. Pero también se puede dar una segunda razón que tiene que ver con nosotros. Independientemente de la voluntad de Dios, ¿por qué muchos? Y la respuesta es porque también muchos, según propias palabras del Señor Jesucristo, no creen, ni quieren creer, ni quieren someterse a la obediencia de Cristo. Aparte de la voluntad de Dios, muchos no quieren creer. Muchos le entra por un oído y le sale por el otro la buena nueva de salvación. Muchos consideran la justificación de Cristo como poca cosa. Y esos muchos, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos tantas cosas y profetizamos. También muchos, y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. O Mateo 25, apartaos de mí, malditos, que no os conozco. Así que hay muchos que no quieren sujetarse al Evangelio. Y por tanto, el Señor justificará al otro grupo de los muchos. Porque hay muchos que no quieren. La predicación del Evangelio no es efectiva para todos. Algunos tienen los medios externos de la palabra, pero no son tocados en su corazón. ¿Qué se precisa para estar en el grupo de los muchos justificados? Estamos en los primeros rudimentos del Evangelio. ¿Qué se precisa para estar con Cristo? Pues aunque se podía decir una sola palabra, la Biblia distingue dos: fe y obediencia. Fe y obediencia. Sin fe y sin obediencia, nadie puede estar en el grupo de los muchos que son justificados. Vuelvo a leer Carta a Romanos capítulo 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que la justicia de Dios, la justificación de Dios es por medio de Jesucristo, solo para los que creen en Él, para todos los que creen en Él, pero solo para los que creen en Él, que son los muchos, porque no es de todos la fe, porque muchos no creen la verdad, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así que hace falta la fe. Pero también nos dice en la carta a los Hebreos que Cristo es autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Cristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es sinónimo de tener fe. No se puede separar la fe de la obediencia. La fe que justifica es una fe obediente. Un antiguo escritor que fue mártir en la Segunda Guerra Mundial, un alemán, Dietrich Bonhoeffer, en uno de sus libros decía, creo que la frase es algo así como, solo el que obedece cree y solo el que cree obedece. Solo el que obedece, solo la persona que verdaderamente está obedeciendo el Evangelio muestra que cree, porque si no obedece, por mucho que diga, no cree, verdaderamente no cree. Solo el que obedece, cree. Y solo el que cree, obedece. Porque por mucho que diga, el que cree, obedece. Y si no obedece, no cree. Son las dos cosas que van juntas. Así que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Lo hace en forma negativa, lo hace en forma positiva. Es así por la voluntad de Dios y es así por la propia voluntad de muchos que no quieren las buenas nuevas de salvación. Eso era lo que quería comentaros de esa parte del versículo. Pues espero que esto haya quedado claro y ahora voy con algunas aplicaciones. Algunas para informaros, otras para exhortaros. Vamos entonces con aplicaciones. Primera aplicación. Esta frase de Isaías tiene que ser suficiente para
argumentar para contrarrestar a aquellas personas que dicen que es imposible que a alguien se le impute la justicia de otra persona, que alguien sea justificado por la justicia de Cristo. Esto lo hace el catolicismo romano y lo hacen muchas religiones, porque todas son inventos de hombres y todas son religiones de obras. No sé si lo sabéis, en el catolicismo romano no se permite que la justicia de Cristo se impute a una persona, y sus más devotos fieles llegan al final de sus días diciendo: veremos lo que Dios hará conmigo. No pueden tener seguridad de salvación porque según sus dogmas no pueden imputársele la justicia de Cristo. Y digo, aquí tenemos con este versículo argumento suficiente para hablar contra ellos. Para vuestra información, aunque hay otros muchos. De todas formas es raro, y os doy otra información más, porque en esta misma religión, la religión católica, se admite que las obras, la palabra es un poco rara, se llaman obras de supererogación. Lo explico. Las obras que los santos que ponen en los altares tienen de más para su santidad, es decir, hay personas según ellos que han sido tan santas que han hecho más obras de las que le hacía falta para ser santos. Y como tienen obras de sobra, pues esas obras se le pueden aplicar a las almas de los difuntos o a quien sea. Y digo, es raro, es extrañísimo, es incongruente que una religión permita aplicar las obras de personas muertas que dicen que son santos y que les sobraban las obras, y no permita que se le puedan aplicar las obras, la justicia de Cristo. Pero eso es lo que dice. Nosotros, como siempre, diremos a la ley y el testimonio, ¿verdad? A la ley y el testimonio, que dice la palabra. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así una y otra vez. Digo para vuestra información. ¿Conocéis aquel pasaje que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él? Conocemos ese pasaje, ¿verdad? Ahí tenéis otro pasaje fácil para argumentar contra los que dicen que la justicia de Dios no se puede imputar. Repito el versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Eso qué es? Una imputación de nuestro pecado a Cristo para que cargue con nuestro pecado. Segunda parte del versículo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Eso qué es? Una imputación de la justicia de Dios hacia nosotros, la justicia de Dios por medio de Cristo. Bueno, pues hay mucho que dice, la primera parte sí, Cristo murió por mis pecados, pero la segunda parte no. A mí no se me puede imputar la justicia de Cristo. Repito, eso es antibíblico. Primera cosa para vuestra información. Segunda cosa también, a modo de aclaración, como información. Con la justicia de Cristo no se puede jugar, no se puede cortar. Cristo durante su vida en la tierra tenía una túnica, ¿verdad?, de una sola costura de arriba a abajo. Y cuando se nos viste a cualquier persona con la justicia de Cristo es con la justicia de Cristo completa. Y algunos quieren hacer con la justicia de Cristo como hicieron aquellos siervos de un rey amonita, que cuando el rey David envió a sus siervos para que les expresara su condolencia por su padre que había fallecido, pues los consejeros le dijeron que no, que habían venido a espiar y le cortaron la barba y el traje por la mitad. ¿Os acordamos de eso? Con la justicia de Cristo no se puede hacer eso. Y algunos quieren la justicia de Cristo en cuanto a su obediencia activa, pero no la justicia de Cristo en cuanto a su obediencia pasiva. O al revés. Y la justicia de Cristo implica las dos cosas. La obediencia activa a la ley, la obediencia pasiva con respecto a la ley. Y esto es importante para nuestras vidas como cristianos. Porque si creemos en la justicia de Cristo así estamos llamados a vivir nosotros. No con la mitad de la justicia de Cristo. Es decir, Cristo murió por el pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Mortificar el pecado. Cristo vivió cumpliendo la ley.
¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Esforzarnos por cumplir toda la ley. Una parte de la justicia de Cristo es para que seamos perdonados, pero la otra parte es para que seamos reconciliados y podamos estar en la presencia de Dios. Nos acordamos del caso de Absalón, el hijo de David. Cuando mató a su medio hermano, se llevó años fuera. David dijo que volviera, lo perdonó, pero David no le permitía ver su rostro. Todos los cristianos somos mucho peores que Absalón. Pero la justicia de Cristo no es como la de David en aquella ocasión. Dios nos perdona por medio de Cristo y por medio de Cristo permite que entremos en su presencia. Y nosotros, siguiendo las pisadas de Cristo, tenemos que morir al pecado y obedecer la ley de Dios. En tercer lugar, quiero hablar a modo de exhortación para los incrédulos. Queridos que estáis con nosotros hace ya mucho tiempo, jóvenes y mayores, ¿creéis que vuestras hojas de higuera pueden tapar vuestros pecados? ¿Creéis que podéis ser justificados delante de Dios de cualquier forma, excepto con la justicia de Cristo? ¿No os dais cuenta de que, igual que dijo Pedro en una ocasión, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. En este caso de la justicia hemos de decir lo mismo. ¿A quién vas a ir? Y no solamente es que no tengamos un vestido apropiado, nadie tiene un vestido apropiado, sino que el que tiene no es que tenga alguna mancha, sino que el que tiene es suciedad y trapo de inmundicia. Es un vestido que no puede ser remendado, ni limpiado, ni nada de nada, sino tiene que ser tirado y desechado y ser sustituido por otro. Y por eso el Espíritu Santo convence primero de pecado, no de los pecados, sino de pecado y después de justicia. Y habéis de daros cuenta todos de que nuestra justicia no es nada delante de Dios, nada. Nuestras buenas obras no son nada, no sirven absolutamente para nada. Mucho mejor y muchas más buenas obras que nosotros, dice el apóstol Pablo, y llegó un momento cuando se dio cuenta que dijo que no quería ser hallado en sus buenas obras, sino ser hallado en él, y todas sus buenas obras eran como basura y como trapo de inmundicia. Así que es verdaderamente necia la persona que rechaza la justicia de Cristo. Si incluso hubiéramos permanecido en inocencia en el paraíso y nos hubiéramos ganado una justicia por nuestras buenas obras, nos hubiéramos portado tan bien que nos hubiéramos ganado una justicia, esa justicia tampoco sería como la de Cristo, porque estaría siempre pendiente de cuando hiciéramos una mala obra, cuando pecáramos. Así que la justicia de Cristo es superior a cualquier otra cosa que podamos imaginar. En Lucas, en la parábola del hijo pródigo, se dice que es el mejor vestido. Al pródigo se le dio el mejor vestido. Mejor vestido que el que tenía el hermano mayor que se quedó en casa, ¿verdad? Mejor vestido que el que él mismo hubiera tenido si se hubiera quedado en casa. Se le dio el mejor vestido. Así que todos necesitamos la justicia de Cristo. Y todo creyente tiene la misma justificación que ha tenido y que tendrán los mejores santos. La misma justificación que David, que Abraham, que Pablo, tenemos los creyentes. Es lo que se da a los creyentes. Como con el maná no hay nadie que tenga de sobra, ni nadie que le falte. Así que os exhorto a aquellos que no sois del Señor a que no toméis estas cosas en vano. Ahora bien, debéis de tener en cuenta algo, y es cómo puedes ser justificado por medio de Cristo. ¿Cómo puede ser? He dicho antes fe y obediencia. Lo digo ahora de otra manera, en unión con Cristo. No hay otro camino para ser justificado más que en unión con Cristo. No sirve de nada que conozcas las promesas de la Biblia y que diga yo me agarro a tales promesas. Si estás agarrado a las promesas, pero no estás agarrado a Cristo, las promesas no te sirven para nada, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Es como un agricultor, imaginaos un agricultor que tiene muchas tierras y tiene las escrituras de la tierra. ¿Come el agricultor come con las escrituras de la tierra?
Y decimos, no, come porque cultiva la tierra, ¿verdad? Las escrituras son necesarias, pero en definitiva es la tierra lo que le da de comer. Pues eso mismo estoy diciendo con Cristo. Te podrás saber la Biblia de memoria y todas las promesas, pero las promesas de Dios no te las puedes aplicar si no estás unido a Cristo. Ese es el camino. No hay otra manera. Y en cuanto a algo más para esa unión con Cristo, hablo acerca del objetivo, del fin, porque estoy diciendo, la justicia de Cristo es algo que todos necesitamos tener, ¿verdad? ¿Para qué? Y lo digo también para los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para tu propio alivio de pecado? ¿Para que tu propia conciencia descanse? ¿Para qué quieres tener esa justicia de Cristo? Pues la única respuesta posible es para que Dios sea glorificado. Así que cuando crees en Cristo, te comprometes a obedecerlo, te arrepientes de tus pecados, el Espíritu Santo te une a Cristo y tu objetivo es glorificar a Dios, entonces es cuando eres justificado por Dios. No, nuestra naturaleza siempre tiende a buscar lo que mejor nos conviene, ¿verdad? Y no es tan fácil en la salud como en la enfermedad decir quiero glorificar a Cristo. No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil en la adversidad como en la prosperidad decir quiero glorificar a Cristo. Pero la justicia que se nos da es para que glorifiquemos a Dios, no para que nosotros seamos exaltados, sino para que glorifiquemos a Dios. Cristo Jesús, he dicho antes, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, pero sigue diciendo el apóstol, ¿para qué nos ha sido hecho Cristo así? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Y sigue diciendo, para el que se gloríe, gloríese en el Señor. El cristiano ha sido comprado por precio y ya no vivimos nosotros y tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos, cuando están sanos y cuando están enfermos, y en nuestros espíritus, también cuando están en buena condición o en mala condición. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que nadie se engañe. Estáis muchos con nosotros desde hace mucho tiempo. Pero estamos leyendo que Dios justificará a muchos. Y muchos otros, dice el libro de Apocalipsis, cobardes, que no se atreven, se avergüenzan del Señor y de las cosas del Señor, incrédulos, abominables, mentirosos, homicidas, fornicarios, idólatras y muchos más, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y finalmente me dirijo a todos los que nos llamamos cristianos, a todos los que nos consideramos creyentes. Tenemos o podemos desear tener un privilegio mayor que este, ser justificados por Dios mediante la justicia de Cristo. Ahí van implicadas muchísimas cosas. Todo lo que es la salvación, ¿verdad? Hay un privilegio mayor y decimos, no hay un privilegio mayor. Pues si no hay un privilegio mayor, hemos de tener cuidado de que no se cumplan en nosotros aquellas palabras de la antigüedad que Dios decía, no suceda que al oír estas palabras te bendigas en tu corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Porque el día de mañana será igual que el de hoy o mejor. Como cristianos estamos llamados a examinarnos y se nos dice en la Escritura una y otra vez, siempre tenemos que estar examinándonos porque nuestra naturaleza tiende a la comodidad, a la dejadez, a la negligencia, a la indulgencia, a que no pasa nada porque ya soy cristiano. Y digo, es triste que algunas veces nos puedan aplicar estas palabras, que estemos oyendo palabras de maldición y digamos, no pasa nada, puedo seguir con mi pecado. No hay mayor privilegio que este. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No para los que dicen que creen en Cristo o que tal cosa, para los que están en Cristo Jesús, los que están unidos a Cristo. No hay ninguna condenación. Pero ¿quiénes son los que están unidos a Cristo? Sigue diciendo el apóstol en el mismo versículo. Si queréis buscarlo vosotros, Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos?
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no piensan en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Los que no están maquinando en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Los que buscan antes de todo el reino de Dios y su justicia. Esos son los que están incluidos en los muchos, para los cuales no hay ninguna condenación. Gran privilegio, hermanos. Como el pueblo judío en la antigüedad, mayor. Porque el pueblo judío, Dios le manifestó sus palabras y Dios dice, no he manifestado mis palabras ni mis estatutos a otras naciones, sino a vosotros. Pero manifestó sus palabras y no todos fueron salvos, la mayoría quedaron en el desierto, ¿verdad? Pues mayor privilegio que ellos, Dios se ha manifestado a nosotros, si somos cristianos. Dios ha manifestado su palabra. Dios nos ha escogido no porque éramos nosotros más grandes, ni mejores, ni más listos, ni más buenos que nadie, porque éramos, aplicando las palabras de la antigüedad, si cabe, el peor de los pueblos, las peores personas. ¿Cómo éramos? Dice Pablo en 1 de Corintios. Mirad vuestra vocación. ¿Qué erais? ¿Cómo erais? No erréis, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los idólatras. Ni una lista larga, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Pero esto erais vosotros. Así erais vosotros. Pero ya habéis sido lavados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por nuestro Dios. Así que gran privilegio. Gran privilegio cuando participamos del pan y del vino. Pero hemos de mirar la bondad de Dios y la severidad de Dios. Bondad de Dios para con nosotros los que creemos y severidad de Dios para con los que cayeron. Bondad si permanecemos en esa bondad. Hay otras muchas cosas que podrían decirse, pero termino ya. Que Dios nos conceda a todos, queridos, una correcta comprensión de estas cosas, para que no despreciemos la justicia de Cristo, ni abusemos de ella, ni la usemos con presunción. Unos, los incrédulos, la desprecian, y otros, los creyentes, a veces queremos abusar de ella o queremos usarla como si valiera poco. Cuando hacemos eso, estamos convirtiendo la vara de Aarón en una serpiente. Y nosotros hemos de permanecer firmes para la gloria de Dios. Pues que así sea, hermanos, y que su bendición sea para todos nosotros. Que así sea.